Bueno, buenas tardes. Como vamos así de tiempo, David, gracias y enhorabuena. Y yo la primera diapositiva, por supuesto, es para recordar a Rafa. Es nuestra primera reunión sin Rafa. Yo le echo mucho de menos. Rafa era un gran tipo. Prefiero perderme una diapositiva al final, pero seguro que nos está viendo desde algún sitio y desde aquí seguro que está cuidando por nosotros también. ¿Por qué tenemos que hablar de características diferenciales en cualquier queratoplastia, en una infección en queratoplastia? Lo primero, porque los defectos epiteliales son más frecuentes y en un defecto epitelial es más posible que haya una infección. Después, porque la sutura puede ser causa de una infección y también puede ser consecuencia de la infección, se puede aflojar por una infección. Los ojos trasplantados en general, lógicamente, tienen una inmunosupresión y una anestesia corneal, con lo cual la frecuencia de infecciones puede ser mayor y estos gérmenes normalmente suelen ser oportunistas. El manejo, cuando hay una infección, lo primero que hacemos es suprimir los corticoides, posibilidad de rechazo mayor. Y tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un tejido donante que puede traer gérmenes y que hoy día con las queratoplastias lamelares el secuestro de gérmenes en la entrecara es relativamente frecuente. Bien, de los tres grandes grupos de queratoplastia lamelar que tenemos, hablaré primero de DALK, es la única en la que no diría que hacemos queratoplastia penetrante urgente después de una infección, porque no está claro que siempre pueda haber contacto con la cámara anterior. Los depósitos, normalmente en las infecciones, en cualquier queratoplastia lamelar, vemos infiltrados en la entrecara y el primer abordaje en las queratoplastias lamelares anteriores corneales normalmente sí pueden ser tratamientos tópicos o sistémicos, dejando la queratoplastia penetrante para el final. Como veis, hemos revisado 14 casos y la mayoría de ellos eran hongos, siendo que la mitad son cándidas. Muy importante este dato. Tenemos ahí una alternaria también, hay algunos gram negativos y una micobacteria. De los 14 casos, en 12 los autores hicieron queratoplastia penetrantes, uno trataron con antifúngicos en la entrecara y uno con lamelar anterior profunda. Esto es una Guillermondi de la doctora Rodríguez Ausín. No siempre tiene que ser el germen en la entrecara. Este vídeo tiene 15 años, muchos de vosotros no habíais nacido casi, y es una queratitis estromal necrotizante después de una trasplante en una queratitis herpética. Lo que hicimos fue quitar la lamela anterior con un resultado anatómico y funcional fantástico. En cuanto a DSAEC, hasta 2009 no había ningún caso publicado de endoftalmitis. Y la Asociación Americana de Bancos de Ojos empezó a darse cuenta que entre 2008 y 2014 había aumentado el 50% el número de queratoplastias endoteliales y este aumento iba asociado a aumento de las infecciones fúngicas tras queratoplastia, siendo que la infección fúngica era 2 veces más frecuente en queratoplastia endotelial versus queratoplastia penetrante. También nos hemos entretenido en revisar la literatura y hemos cogido 15 casos de infección, todos por hongos, tras DSAEC. Y como veis, la mayoría por cándidas otra vez. Hay algún aspergillus, alguna levadura, de todos ellos cultivaron el rodete en 13, cosa que me parece un error, hay que cultivarlos en todos, y en 6, en la mayoría de los que salió positivo, en todos salió una cándida. Se hizo queratoplastia penetrante en la mayoría de ellos y 2 ojos se perdieron. Uno de ellos es nuestro y os lo muestro aquí. Es una paciente que vino con un infiltrado pequeñito a los 3 días de la DSAEC. Como estaba en Semana Santa, la mandé a casa, esto no es nada, y a los 10 días, tal y como estaba viendo yo esta imagen, me informaron de que el cultivo del rodete era una cándida. Empezamos con voriconazol tópico, intracamerular y sistémico, pero a pesar de ello, el infiltrado y el efecto epitelial fue aumentando hasta que la infección penetró en cámara anterior, hicimos una queratoplastia penetrante en caliente, el paciente terminó con una nueva queratoplastia, válvula de Ahmet, explante de la lente, vitrectomía, atrofia óptica y amaurosis. Con lo cual, este caso nos enseñó que tras tener una infección o un infiltrado en cualquier entrecara de un trasplante endotelial, lo que nos planteamos directamente es una queratoplastia penetrante de urgencia, antes de que entre en cámara anterior. Esto es una DSAEC hecha tras una queratoplastia penetrante. Vimos ese infiltrado a los 4 meses, entonces lo que hice fue quitar directamente el botón, cultivar ese infiltrado que salió negativo, con lo cual supongo que es un hongo, le pusimos un nuevo botón y el paciente está fantástico con 0,7 de visión. Y en DMEC
Revisando también la literatura, solo he encontrado 10 casos de infecciones, siendo que 8 son endoftalmitis y 2 de ellas solamente queratitis infecciosas. En las 2 que hemos encontrado en la literatura se curaron con inyecciones intraestromales de voriconazol, de anfotericina. En uno de ellos cambiaron el injerto de Demec por Desaec. Los 2 casos eran de Cándida. Bueno, pues nosotros igual. Tenemos un caso en una Desaec, un médico que le hizo una Desaec 9 años antes, fracasó y este verano le hice una Demec. Y a los 10 días nos llamaron diciendo que el cultivo era positivo a Cándida. Llamé al paciente y se presentó con esta imagen que veis ahí. Mientras encontrábamos una córnea urgente, pasaron 4 días y justo antes de operarle, fijaros cómo la infección ya había penetrado en cámara anterior. Le hicimos una queratoplastia penetrante de urgencia, como veis aquí, y en la queratoplastia penetrante ya había material cremoso dentro de la cámara anterior, como vais a ver. Entonces, ese material, pues como pudimos, nos lo llevamos con una espatulita y de forma empírica también pues, se me ocurrió limpiar con una cánula de 5 de toda la vida el borde anterior de la lente por si había depósitos de la cándida. Lavamos la cámara anterior con voriconazol, con fluconazol porque salió sensible al fluconazol, hicimos inyecciones intraestromales de fluconazol. Una vez terminado seguimos con fluconazol tópico, a las 2 semanas se le añadió ya un poquito de corticoide y a los 4 meses estaba con 0,5 de visión con un aspecto fantástico. Como conclusión, tener en cuenta que la queratoplastia lemelar normalmente el germen se suele encontrar en la entrecara. Si tenemos un germen en la entrecara o nos informan que el rodete es positivo, tenemos que hacer un seguimiento muy frecuente del paciente y en cuanto veamos que el germen o que la infección entra en cámara anterior, hacer una queratoplastia penetrante de urgencia, en nuestra opinión. La mayoría de los gérmenes son hongos y la mayoría de ellos son cándidas. Por favor, que todo el mundo mande a cultivar el rodete y el líquido de transporte el día que hace el trasplante, porque eso le puede sacar de muchos problemas. Y, por supuesto, cultivar también el infiltrado que se encuentra en ese momento, porque la mayoría de las veces coinciden si la queratitis infecciosa es inmediata. Insisto, cultivar siempre el rodete. Y para que no me digan que no he hecho las tareas, como por aquí está Ramón Lorente, creo que he sido el único que he puesto lo que ha recomendado la Sociedad Española y el SECOIR, que todo el mundo asista al SECOIR, que se desarrollará dentro del WOC este mes de junio en Barcelona. Muchas gracias.